Muy buenas tardes. Hoy es miércoles y como dice nuestro anuncio, nos corresponde el estudio bíblico de los miércoles a mitad de la semana. Bienvenidos todos esta tarde a un miércoles muy especial. Miércoles 22 de febrero del año 2023, también conocido y recordado en este tiempo como el miércoles de cenizas. Y ya hablaremos de eso en un momento más. Vamos a recordar dos actividades esenciales de la iglesia para que no dejemos de participar y le demos todo el valor que estas actividades se merecen. En primer lugar, la Unión Femenil, mañana a las 11 de la mañana en punto se reúnen aquí en el templo para tener su reunión semanal. No olviden, esta es una reunión especialmente dedicada a las damas de la iglesia, así que las que tengan oportunidad de venir, tengan tiempo, tengan ganas, pues aquí a las 11 de la mañana, por espacio de 1h15, 1h30, se reúnen para estudiar la palabra, orar y atender los proyectos misioneros que tienen en mente. Así es que invitación para todas para el día de mañana a las 11 de la mañana. También recordarles del nuevo horario de la escuela dominical. Nos reunimos a las 12:45, justamente después del culto. Así que a quedarse, a participar, a invitar a alguien y por supuesto afanarnos en el estudio de la palabra. No se olviden que la predicación en la iglesia es una parte de la columna vertebral de nuestra congregación, pero también lo es la escuela dominical. Ahí aprendemos de la Biblia en temas prácticos, bíblicos, y vemos qué Dios quiere que hagamos, practiquemos en la vida y lo conozcamos de una manera más íntima. Así es que no perdamos la oportunidad de estar cada domingo después del culto en la escuela dominical. Vamos a nuestra primera sección de cada miércoles. Oramos al Señor por estas necesidades que tenemos en esta lista que va creciendo, disminuye, hay pocos motivos, hay nuevos motivos, en fin, las necesidades siempre están presentes. Así que en esta tarde, no tenemos un motivo nuevo, más el hecho de comunicarles que nuestra hermana Blanca ha estado con una infección ocular. Le impidió eso el domingo pasado estar presente en el culto, pero también estar en contacto con nosotros debido a esta infección. Así que vamos a incluir a la hermana Blanca Gaitán en esta tarde en nuestros motivos de oración. Así que ahí está lo que hemos estado orando y tenemos a varios motivos ahí que la próxima semana ya no estarán, pero que hay otros que permanecen porque el Señor todavía está decidiendo qué va a contestar en cada uno de estos casos. Así que acompáñeme a orar en esta tarde. Padre bueno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque siempre podemos venir a ti con corazones sinceros, llenos de gratitud y alabanza para ti por todo lo que nos das. Padre bueno, te encargamos una vez más esta lista de oración que tú ya bien conoces, por la cual te hemos rogado muchas semanas. Y Señor, gracias por aquellos motivos que has contestado. Y qué bueno que lo has hecho, Señor, porque con eso nos das no solamente el testimonio, sino la esperanza de que tú nos ayudas a arreglar aquellas necesidades, desafíos y problemas que tenemos que no son fácilmente solucionables, arreglables, pero en ti sí podemos lograr la respuesta apropiada y necesaria en cada uno de estos casos. Yo, Padre, pongo en tus manos a cada uno de estos nombres y una vez más te pido por Blanca que la ayudes en esta infección y también ayudes a todas las familias en sus distintas necesidades. Así que, Padre, también te pido por el hermano Felipe que la próxima semana tendrá la oportunidad de despedirse de su hermanita que ya falleció y darle a toda la familia Morales la fortaleza y el gozo de despedir a una hermanita que todos quisieron mucho y que fue alguien muy especial dentro de la familia. Ahora, Padre, acompáñanos al momento de estudiar tu palabra en este tema que esperamos sea de interés para cada uno de nosotros y también sea la oportunidad de aprender algo
importante que tú nos dices en tus escrituras. Así que Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Muy bien, vamos ahora entonces a nuestra segunda sección del estudio bíblico. Entonces, el domingo pasado, al momento de anunciar esta actividad en el culto, yo hice una pregunta y esta pregunta está válida para todos los que el domingo estuvieron. Por supuesto, todos los demás nos podemos sumar a la pregunta, pero la pregunta fue: ¿debemos los cristianos celebrar el miércoles de ceniza? Hoy es miércoles de ceniza. Y más o menos un 85% estuvo en contra de que los cristianos deben celebrar el miércoles de ceniza. Y hubo un 15% ahí más o menos que dijo que sí, que no, lo más seguro es que no estaban seguros, así que quedó un poquito ahí en el aire la respuesta, pero un 85% fue muy claro, un 15% dijo, bueno, puede que sí, puede que no, lo más seguro es que no sabemos cómo hacer o cómo responder. Bueno, yo comenté que se iban a llevar una sorpresa y que debemos siempre someter cualquier opinión nuestra a lo que la Escritura nos enseña. Y en base a eso hemos preparado este estudio para esta tarde. Y no olvide, la pregunta a contestar es esta: ¿debemos los cristianos evangélicos, bautistas, pentecostales, metodistas y otros grupos, debemos o no participar de estas celebración especial en este día para mucha gente en este planeta? Muy bien, quiero empezar diciéndoles que el miércoles de ceniza es el primer día de lo que también se conoce en nuestra comunidad hispana en todo lugar como la famosa Cuaresma. Y hoy comienza esa Cuaresma. Cuaresma es una palabra derivada de 40 que tiene que ver con el número 40 y en este caso con la cantidad de días que se va a celebrar algo. Hoy es el día número 1 de esa Cuaresma. Su nombre oficial realmente no es miércoles de ceniza, sino es el día de la ceniza. Y se le llama así por la práctica de frotarse ceniza en la frente haciendo una señal como de cruz. O sea, pintándose una cruz en la cabeza con esa ceniza especial. Dentro de muchos grupos es un ministro, un sacerdote, un cura quien pone la cruz en la frente. Pero la costumbre original de esto es que cada uno pone esa señal de la cruz o esa marca, como quiera cada quien ponerlo, en la frente de manera notoria para que todos los demás se den cuenta. Ahora, al ser exactamente 40 días este periodo que se inicia hoy, excluyendo los domingos, antes del domingo de resurrección, siempre va a caer en un día miércoles. La celebración siempre va a caer en un día miércoles. Así que no se vale o no puede haber un jueves de ceniza, un lunes de cenizas o un viernes de ceniza. No, siempre va a ser, de acuerdo a una matemática simple, un día miércoles. Ahora, esto es muy importante para todos nosotros, así que tómenlo muy en cuenta. En la Biblia, en la palabra del Señor, en este libro que yo tengo aquí y que usted tiene también ahí en su casa en este momento que está viendo este programa, nunca se menciona algo parecido a miércoles de ceniza, día de la ceniza o cualquier otra combinación de palabras que recuerden o nos digan o nos enseñen acerca de una costumbre a practicar llamada día de la ceniza. No hay. Así que nunca se menciona, y tampoco la palabra cuaresma. Esta es una palabra que viene derivada de una tradición y que no tiene nada que ver con las escrituras.
solamente es una palabra que se usa para describir y anunciar este periodo de cuarentena, 40 días antes de la celebración de la resurrección del Señor Jesús, descontando los domingos de por medio. Y a este periodo de 40 días, ¿qué es? Bueno, en realidad es un tiempo de abnegación, de moderación, de oración, de ayuno y de abandono de toda actividad pecaminosa o que nos aleje de Dios. O sea, que lo importante de esta celebración comienza con este día donde la gente marca el comienzo de este periodo de 40 días, donde su actividad principal, hablando de nuestra vida espiritual, tiene que ver con qué. Va a ser un tiempo de recogimiento, un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar en lo que hizo Jesús al venir aquí a la tierra. Por lo tanto, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a abandonar cualquier actividad que nos saque de esta perspectiva de reflexión, de gratitud y de admiración a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, es un tiempo santo delante del Señor donde dos actividades van a primar. Va a ser la oración y el ayuno y la oración. Así que, en otras palabras, este día, miércoles de ceniza, da comienzo a este periodo de disciplina espiritual. Entonces estamos enfrente del inicio de un tiempo especial de reflexión, de oración y de ayuno. Eso significa realmente este día y este lapso entre este día y el domingo de resurrección. Ahora, la mayoría de los católicos y algunas fes o confesiones protestantes celebran el miércoles de ceniza y la famosa Cuaresma. La mayoría de los católicos, porque no todos los católicos lo celebran. La Iglesia Católica Ortodoxa Oriental no celebra, por ejemplo, el miércoles de ceniza, sino que orienta todo esto al día lunes limpio, le llaman ellos. Y en el caso de la limpieza, pues también tiene ese mismo sentido de presentarnos delante del Señor de la manera más limpia posible, libre de pecados, libre de pensamientos inapropiados, libre de palabrotas y libre de cualquier actividad que deshonre al Señor. Ahora, como dijimos, y lo dije claramente al inicio, aunque la Biblia no menciona un miércoles de ceniza, sí registra datos y relatos de personas en el Antiguo Testamento en forma especial que usaban el polvo y la ceniza como símbolos de arrepentimiento y luto. Así que esto de que aparezca un día como hoy y que veamos a mucha gente con una señal de una cruz aquí en la frente hecha de ceniza, no debe ser asombroso para ninguno de nosotros, porque eso en el Antiguo Testamento hay decenas y decenas de ejemplos donde hubo manifestación de cenizas y polvo para señalar algo muy especial en la vida de esa persona. Arrepentimiento, especialmente cuando se deshonraba a Dios y queríamos pedir perdón, se hacía eso como una señal de humildad y de humillación delante del Señor. Así que déjenme mostrarles por lo menos unos 2-3 ejemplos de esta costumbre. Dice 2 de Samuel 13:19 lo siguiente: pero entonces ella rasgó su túnica y echó cenizas sobre su cabeza y cubriéndose con la cara, con las manos, se fue llorando. Otro pasaje, Esther 4:1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera,
se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. ¿Se imaginan ustedes a una persona saliendo de cualquiera de nuestros hogares, de nuestra comunidad? Aún nosotros que estamos en el templo esta tarde aquí podríamos pensar en gente que sale de los departamentos de al frente, por ejemplo, y sale con su ropa toda rasgada y más encima cubierta de ceniza, manchada con ceniza por todos lados, sale llorando y gritando y lamentándose por algo. Es algo que conmovería el corazón de todos nosotros, yo creo que sin excepción. Ahora, déjenme mostrarles lo que Daniel, en el caso del capítulo 9, versículo 3, dice. Así que dirigí mis ruegos al Señor, es decir, la acción de orar, pero fíjense bien lo que él estaba haciendo. Lo hizo en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Así que esta es la descripción de algo que el día miércoles de ceniza, como hoy, muchos tratan de recordar y de emular en algún sentido, aun cuando la descripción de estos tres casos que les menciono es mucho más radical que el hecho de ponerse una crucecita muy elegante sobre la frente. Así que el miércoles de ceniza es un día santo cristiano donde la oración, el arrepentimiento, el ayuno y las cenizas son los protagonistas del sentir que debe haber en cada quien que está participando de esta celebración. Ahora, como dije también al principio, hace un momento atrás, el día este marca el principio de estos 40 días o de esta cuaresma, que es el primer día de la cuaresma de los calendarios litúrgicos católico y anglicano. Ellos son los que más y con más precisión celebran esta fiesta. Pero también debemos tener en cuenta que otras denominaciones y grupos también celebran como parte de su calendario litúrgico esta festividad. Por ejemplo, otros grupos protestantes, pero también los hermanos luteranos, la iglesia metodista, los presbiterianos y una que otra bautista dentro del mapa internacional. Y yo pienso y creo detectar que para muchos de nosotros va a ser una sorpresa escuchar que iglesias bautistas también se unen a la celebración de esto. Bueno, quiero decirles que no debería ser sorpresa para ninguno de nosotros, porque solo aquí en los Estados Unidos hay más de 60 grupos distintos de bautistas. 60. Para algunos de ustedes será una sorpresa, pero estoy citando un dato estadístico que sale producto de las encuestas y ¿cómo se llama esto que se hace cada 10 años en este país? El censo, donde gente declara a qué grupo pertenece y ahí aparecen unos 60, 62 grupos de bautistas que no son bautistas como nosotros, que no son bautistas del sur, que no son bautistas de una convención como la nuestra. En fin, así es que da para todo este espectro de opciones para participar. Y como ya dijimos, celebra 40 días antes del Jueves Santo. Ahora, entendamos un poquito más lo que significa esta famosa crucecita en la frente con ceniza. Esta ceniza, esta cruz hecha con ceniza, y que si queremos que sea bien bíblica, debe ser hecha por la propia persona, no por otra persona que se la pone a uno, porque si ustedes miran todos estos casos que leímos de cenizas y de marcarse, ensuciarse la ropa con eso, era la propia persona la que se pone este ingrediente. Estoy recordando en mi mente cuando Betsabé en la vida de David
tiene lugar este hecho tan nefasto donde David peca por esta mujer, miente, asesina y hace una serie de cosas con tal de lograr el amor de esta mujer, cosa que no él tenía la bendición de Dios para hacer. Sin embargo, cuando el profeta lo enfrenta y le hace ver del tremendo error que él cometió y que eso era un pecado terrible ante Dios, David tuvo un encuentro tremendamente impactante con su propio pecado y yo hasta lo imagino casi corriendo, buscando en su gran habitación de su palacio donde él estaba, un lugar donde hubiese ceniza, y prácticamente él se zambulle en esa ceniza y en medio del llanto y del dolor de arrepentimiento él se sigue poniendo ceniza en medio como señal de arrepentimiento. ¿Por qué esto? Bueno, porque si hay algo que nos hace sentir miserables es precisamente tener cenizas por todos lados. La ceniza, para empezar, es un polvo casi microscópico, producto de la leña, las ramas y cualquier otra cosa que usted haya tirado al fuego y que conforma una especie de carboncillo fino que si se le cuela por la nariz lo hace estornudar, tiene un sabor espantoso si se le va detrás de la garganta, es extremadamente volátil y sucio, es decir, usted queda manchado por todos lados, toca algo y lo mancha, si lo golpea con cierto vigor sale volando por todos lados, es decir, es una muestra de algo realmente humillante el estar lleno de ceniza. Así que este asunto no es tan simpático como hoy, que con una bandejita muy cuidadosa alguien o la misma persona toma un poquito de ceniza y se marca la frente. Bueno, eso es darle un sentido así muy para la televisión, diría yo, en vez de lo que realmente significa. Ahora, si alguien va y se unta la mano con toda decisión y se marca aquí en la frente con una cruz o simplemente con la señal, la idea es interpretar que yo quiero estar en una situación tal que eso me permita estar en comunión con Jesús de una manera mucho más intensa. Entonces, este es un rito litúrgico que se obtiene la ceniza con algo que es una tradición también. Cuando estas iglesias celebran el famoso Domingo de Ramos, justamente el domingo anterior de la resurrección, se guardan algunas hojas de las palmeras, se secan y con esos, al quemarse, se hacen las cenizas para el siguiente año. Así que la tradición moderna de llevar una cruz en la frente, supuestamente entonces identifica a la persona con Jesucristo. Ahora yo me imagino al fotógrafo que tomó esta fotografía, que le salió bastante bien. No crean que fue algo así muy espontáneo de marcar esa cruz. Esa cruz recibió un tratamiento especial para que fuera tan clarita ahí en la frente de esta señora, me parece, por sus facciones. Pero bueno, así que el simbolismo de la ceniza se relaciona con el hecho de ser el residuo frío y molido de la combustión de estos elementos, como las hojas de palma secas, y que quedan, es lo único que queda después de haber sido incineradas o quemadas. Entonces, la ceniza simboliza ¿qué cosa? La muerte, algo que ya se acabó, que se terminó, que se quemó. Y simboliza la muerte, también la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su Creador, el arrepentimiento y la penitencia. Todo eso simboliza esta ceniza. De allí que en un momento especial de su vida, Abraham declarara lo siguiente. Y dice él, Abraham le dijo, ¿a quién? Al Señor.
reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. No se olviden que el Génesis declara que del polvo fuimos tomados y que del polvo vamos a terminar. Ahí se acaba nuestra vida. Así que es como una ceniza donde ya la vida no vale nada y lo único que queda son los restos de nuestra existencia a través de esta manifestación como ceniza en la cual ya no hay vida y ya no hay esperanza. Así que todo esto es para describir un poquito esta famosa celebración que hoy comienza, y los que han salido a la calle se habrán encontrado por lo menos con una o dos personas que andan haciendo sus compras en el supermercado, que fueron al banco y andan con su marca allí en la frente. La pregunta que hicimos el domingo pasado y la pregunta que hice hace unos minutos atrás al comenzar esto fue: ¿debería un cristiano entonces guardar este miércoles de ceniza? Y aún más podríamos decir, y practicar estos 40 días de recogimiento y reflexión, como lo llama esta tradición, la famosa Cuaresma. ¿Deberíamos ser parte de todo esto? Ahora, les ruego que tomen con mucha atención lo que voy a decir. Es muy sencillo, pero debemos tenerlo en el contexto apropiado para no cometer ninguna injusticia ni indiscreción en cuanto a nuestros comentarios. Pero ya que la Biblia en ninguna parte ordena o condena explícitamente esta práctica, no olvide, esto la Biblia no lo ordena ni lo condena, aun cuando encontramos elementos símiles en cuanto a la celebración que hasta el día de hoy se tiene, como por ejemplo las cenizas, como por ejemplo la oración, como por ejemplo el vestirse de este polvo encima como señal de humillación y que está claramente practicado en el Antiguo Testamento. Los cristianos somos libres en realidad, como sobre todas las cosas, de decidir en oración si observamos o no el miércoles de ceniza y los 40 días de reflexión. Cada quien tiene esa libertad. Ahora, por supuesto que la palabra agrega algo más en cuanto a eso. Si un cristiano decide guardar el miércoles de ceniza o la famosa Cuaresma o 40 días de reflexión, es importante tomar en cuenta la perspectiva de la palabra de Dios en cuanto a los elementos que se usan en estas celebraciones. Acuérdense un detalle. Por ejemplo, la Biblia tiene mucho que enseñarnos de el ayuno. En todos estos casos hubo ayuno y oración. Los casos que le mostré incluía ayuno y oración. Pero la Escritura en ninguna parte nos dice que debemos practicar el ayuno y como parte de nuestra adoración a Dios. Ninguna parte se nos dice que debemos ayunar. Sí se nos dice que debemos orar. Tenemos la instrucción específica de oración. Aún más, allí en Mateo 6 encontramos a Jesús dando una cátedra acerca de la oración. Nos dice que hay que orar, nos dice cómo hay que hacerlo, nos dice dónde hacerlo y nos dice aún más las palabras que debemos usar. Deben ser palabras de edificación y no meras repeticiones. Pero ya les voy a dar la cita para que lo busquen eso con cuidado y entiendan que en ese caso sí tenemos una orden. Y ustedes oren de esta manera, dice Mateo. Dice el Señor en voz de Mateo. Así que en cuanto a la famosa ceniza o al ayuno, no se nos dice en ninguna parte. Sin embargo, tenemos instrucciones acerca del ayuno. No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos,
pero sin embargo vemos que tenemos libertad para hacerlo cuando nosotros creamos que es apropiado hacerlo. Entonces, al tomar esta festividad de hoy y con ello esta festividad que inicia hoy por 40 días hacia adelante, debemos recordar lo que significa este día y de acuerdo a la práctica y a la tradición decidir si lo vamos a hacer o no. Recordando que este es un periodo de 40 días, también conocido como Cuaresma, en el cual vemos que es un tiempo de abnegación, o sea, de evitar hacer ciertas cosas durante esos 40 días, moderación, oración, ayuno y abandono de actividades y hábitos pecaminosos. Esta definición de la Cuaresma es la que se proclama por todo lado, por todo lugar. 40 días es un tiempo de abnegación, de moderación, oración, ayuno y abandono de actividades y hábitos pecaminosos. Por eso hay gente que durante este tiempo, por ejemplo, deja de beber licor, otros dejan de fumar, otros dejan de visitar ciertos lugares de apuestas o de otro tipo de lugares donde las cosas no son tan limpias como el delicioso trigo. Así que todo esto es parte de este como sacrificio para que, como el ayuno, si yo dejo de comer cada ciertos días o dejo de comer la cantidad o dejo de comer ciertas cosas, cuando las extraño, eso es el ayuno. En vez de tener ese sentido de vacío en mi estómago o porque se me antoja tal cosa, inmediatamente conducir a mi mente y a mi corazón a decir, estoy experimentando esto porque decidí que estos 40 días, cada vez que me pase eso, voy a orar. ¿Y voy a orar de qué? Bueno, en primer lugar le voy a decir, Señor, gracias por lo que hiciste en la tierra cuando viniste. Viviste por 30 años aquí, ministraste por 3 años magníficos y después, en respuesta a eso, el ser humano te mató, te quitó la vida, te crucificó. Y después de eso nos dimos cuenta que tú verdaderamente eras el Hijo de Dios y por lo tanto debemos creer en ti. Y Señor, gracias por lo que hiciste, gracias por la transformación que le has dado a mi vida, gracias porque tengo una familia y los motivos no tienen fin para nuestra gratitud. Así que ese es el sentido. No es tanto que voy a comer esto o no voy a comer esto otro. Lo que usted decida está bien. La idea es que le recuerde que usted debe orar. Así que eso resume un poquito toda esta festividad. Ahora, si hay una declaración más breve todavía y concisa, la Cuaresma es un tiempo santo y cristiano de oración y de ayuno. Y si usted decide ayunar todos los días, o día por medio, o una vez a la semana, o 40 veces, o 4 veces, o una vez, eso es un asunto suyo. No le puedo dar ningún versículo ni ninguna recomendación, más que algunas que son muy importantes y que voy a tocar en un momento más. Así que es un tiempo santo, un tiempo que le entregamos a nuestro Señor. Queremos darle ese tiempo como una muestra de nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, hablando de la oración y del ayuno, permítame recordarles que en cuanto a la oración, sí tenemos una instrucción específica que debemos hacer. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Dónde debemos hacerlo? ¿Qué palabras debemos usar? ¿Qué palabras no debemos usar? ¿Qué actitud debemos tener? Todo eso está descrito. Así que, como una manera de resumir eso rápidamente, permítame decirles que la oración, la palabra de Dios la presenta como nuestra conversación con Dios en el nombre de Jesús, acompañada por el poder del Espíritu Santo. Jesús oraba en forma habitual, ¿recuerdan? Ese es el mejor ejemplo de oración que tenemos. Enseñó a sus discípulos a orar y Él esperaba que sus seguidores se acercaran a Dios en oración, lo adorasen, lo alabaran, le dieran gracias, le presentaran necesidades personales
y oraran por otras personas. Todo eso Jesús lo hizo, lo demostró y nos pidió que hiciéramos. Orar a diario, que es parte también de esa disciplina espiritual, nos ayuda a orientar nuestra vida a lo largo de cada día. ¿Saben qué? Me arrepiento un poquito de no haberlo puesto aquí en la pantalla, pero si usted tiene una Biblia a la mano, vaya ahí a Mateo, vaya al capítulo 6 y tome en especial los versículos 5 en adelante. Mateo 6, 5 en adelante. En esta Biblia que tengo aquí en mi mano en esta tarde, que es la Reina Valera actualizada, su última actualización fue en el 2015, ¿correcto? Dice así, con un título en el versículo 5, sobre la oración, dice la palabra. Cuando ustedes oren, y ahí está la primera exclamación de que hay que hacerlo, dice Jesús, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. ¿Qué les parece? Eso es lo primero que el Señor dice en cuanto a lo que no debemos hacer cuando oramos. O sea, no oremos para mostrar que somos espirituales, que oramos muy bonito y que somos tan cristianitos que nos atrevemos a orar en las esquinas de las calles. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, usted, yo, cuando oremos, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que aún ustedes las pidan. Ustedes oren pues así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere decir esto que debemos orar siempre estas palabras? No. Este es el ejemplo, es el esqueleto, es el esquema. Por lo tanto, cada vez que usted va a orar, dele la honra al Señor. Dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre, simplemente por decirlo, ya llene mi espíritu de tu presencia. Y usted va a repetir cada sección con sus propias palabras, pero le va a incluir las necesidades propias de usted y le va a dar gracias por las cosas que usted ha recibido. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, a lo mejor usted está antojadito de comer una comida especial, algo que le trae recuerdos, alguien que le recuerda a su mamá, a su abuelita, lo que sea. Bueno, pídalo con nombre y apellido. ¿Qué va a hacer el Señor? En la medida en que usted y yo merezcamos una respuesta positiva, el Señor se va a encargar de que podamos probar esa comida y disfrutarla y traer ese recuerdo a nuestra mente de ese momento especial. Entonces, más adelantito, 2 versículos más adelante, dice también algo sobre el ayuno. Y comienza con estas palabras, versículo 16. Cuando ustedes ayunen, no dice cuando ustedes deben ayunar, no dice cada primer domingo de mes tienen que ayunar y hagan esto. No, en ninguna parte dice, solamente dice el Señor, cuando ustedes ayunen. ¿Y en quién está la decisión de ayunar? En mí.
¿Yo lo hago o no lo hago? ¿Usted lo hace o no lo hace? Como iglesia decidimos un fin de semana hacerlo o no hacerlo, eso nadie lo va a determinar, ni siquiera el Señor. Pero el Señor dice, si ustedes van a ayunar, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, peínate y lávate la cara. De modo que no muestren a los hombres que ayunas. O sea, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, sino que tu Padre que está en lo secreto, ese es el que tiene que darse cuenta. Y si tu Padre te ve en secreto, Él te recompensará. ¿Qué les parece? ¿Sabe por qué dice esto? Bueno, porque en el tiempo de Jesús había mucha gente que se quería mostrar como que era gente muy creyente. Entonces querían mostrarse como gente de oración y que habían estado ayunando 3 días, 40 noches y quién sabe qué más. Entonces hasta se maquillaban, dicen los textos de ese tiempo. Se ponían, ustedes conocen la palabra maquillarse, el ser humano ha practicado esto del maquillaje hace miles de años, así que en el tiempo de Jesús no era sorprendente que habían cremitas, habían colores y habían un montón de trucos para que a uno aparecía como que tenía ojeras. Por supuesto no se lavaban el pelo los últimos 4 o 5 días, no se bañaban, entonces cuando salían afuera andaban todos como enfermos, arrastrando los pies y señal de que estaban orando. Entonces la gente los miraba y decía, oh, mira qué cristiano más tremendo, cuántos días llevará ayunando sin comer, y los otros, y Señor, y no se les entendía nada porque todo era un simple show. ¿Tiene sentido cuando Cristo viene y nos dice, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan? De cierto les digo, dice Jesús, que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara. O sea, en otras palabras, lávate bien el cabello, ponte una bonita aceite que te vea brillar tu cabello, lávate bien la cara para que no parezcas un mono ahí recién despertándote, de modo que no muestres a los hombres que estás ayunando. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esto es algo íntimo que yo hago delante de mi Señor para que Él se dé cuenta, no para que el mundo se dé cuenta. Nuestra oración, en vez de hacerlo en las calles y hacernos los cristianos, dice, entra, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y allí ora. Otra vez, ¿dónde se hace la oración? En silencio, dentro de tu espacio, no haciendo propaganda, ni poniendo letreros por toda la casa o contándole a todo el mundo por todos lados que tú oras todos los días a las 6 de la mañana. A lo mejor alguna vez lo hacemos, pero por ejemplo yo, 6:30 a lo mejor, pero no a las 6. Y a veces hasta orando me he quedado dormido. Ahora, si Dios no tuviese compasión de cada uno de nosotros, aún en esos casos, pues nos daría un coscorrón para despertarnos y decir, oye, ¿no estás orando? Así que este asunto de mostrar una espiritualidad, y como yo lo he visto porque viví al lado de estas personas por muchos años, ese miércoles de ceniza donde salen de la iglesia después que les pusieron la marquita, ahí arrastrando los pies con la espalda curvada, y ay de mí, que no hago lo suficiente por Dios. Es simple hipocresía. ¿Le agrada al Señor eso? Pues no. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo como Dios manda. Y si no lo vamos a hacer, entonces bien hagamos y no lo hagamos para nada. Pero no andemos haciendo cosas que van en el espíritu contrario de lo que la palabra del Señor nos anuncia. Entonces,
ya nos presenta el ayuno, nos presenta la oración, y el libro de Hechos también registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Yo les hablé del Antiguo Testamento, pero el ayuno también se siguió usando en el Nuevo Testamento y se sigue usando hasta el día de hoy como una herramienta de consagración y de confirmación de lo que estamos haciendo delante del Señor. Por ejemplo, dice que Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, pastores en otras palabras. ¿Y cómo lo hicieron? Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado de Dios en quien habían puesto toda su confianza. Es decir, que oraron para elegirlos, ayunaron para encontrarlos y luego los encomendaron con ayuno y oración al cuidado del Señor. El ayuno va ligado a la oración con mucha frecuencia. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años, dice Lucas. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Lucas 5:33. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Y en otras palabras, ¿por qué tus discípulos nunca ayunan y oran? Bueno, hay una respuesta para eso. Se los adelanto muy rápidamente y con mucha sencillez, porque esto no es lo importante. Lo importante es que el orar al Señor incluía el ayuno y la oración como parte de esta disciplina espiritual. Jesús un día defendió a sus discípulos por esta acusación. ¿Por qué tus discípulos nunca están orando ni están ayunando, siempre están comiendo y bebiendo? Y le faltó conversando. Bueno, porque el Señor les dijo, bueno, lo que pasa es que ellos tienen una situación muy especial en este momento. Están enfrente del Hijo de Dios, o sea, de mí, dijo Jesús. Y ya me están orando porque me están contando sus necesidades, sus dudas, sus problemas, y yo les estoy respondiendo instantáneamente. ¿Para qué ellos van a tener que orar? Si ya al hablar conmigo están hablando con Dios, porque yo y mi Padre uno somos. Entonces, después de esa explicación, no se volvió a repetir esa pregunta. Así que el ayuno es una manera de demostrarle a Dios y a uno mismo que tomas en serio nuestra relación con Él. El ayuno le ayuda a cada uno a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza con el Creador. Y aunque en la Escritura casi siempre el ayuno es la abstención de alimentos, existen otras maneras de ayunar. Entonces, esto es muy interesante porque cuando la gente ayuna, algunos dicen, bueno, no voy a desayunar durante toda esta semana. Entonces la persona se abstiene de comer al levantarse, a ir al trabajo y come hasta el mediodía. Eso le va a ocasionar muchos ruidos espirituales y estomacales. Ciertamente va a ser así. Pero la idea aquí es que cada ruido estomacal le tiene que traer un ruido espiritual. Y cuando ese ruido espiritual llega a sus oídos carnales y espirituales, usted agacha su cabeza y se pone a orar. Si no puede hacerlo porque está en una reunión muy importante, espera que termine la reunión y después se escapa a un lugar de intimidad donde pueda hacerlo a solas. Ese es el sentido de la abstenerse de comer, para que nuestro propio cuerpo nos recuerde que debemos hacer algo que hemos prometido o que hemos pensado. Entonces, ¿qué otras manifestaciones de ayuno podemos tener? Bueno, yo me encontré con una mientras Pablo le da recomendaciones a las parejas. Fíjense bien. Allí hay una manera de abstenerse también. Y fíjense cómo lo describe
clarito, clarito, clarito. Si ustedes prefieren, lean los versículos 1 al 5. En este caso yo tengo en la pantalla solo el versículo 5 porque aquí está la conclusión de lo que el pasaje dice. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Le está hablando a esposo y a esposa. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno ¿a qué? A la oración. Después de ese tiempo acordado deberán volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Así que aquí tenemos otra actividad como el comer, en la cual podemos abstenernos de mutuo acuerdo con nuestra esposa, nuestro esposo, y decir, no vamos a tener intimidad en estos próximos días o semanas, y durante ese tiempo vamos a orar. Bueno, otra vez es una manera donde el organismo nos ayuda a decir que hay una necesidad y yo tomo ese aviso que nuestro cuerpo nos da para yo no olvidarme y orar al Señor como lo he prometido. Yo me atrevo a decir con esto que aún actividades como por ejemplo ver, escuchar o leer un programa favorito puede ser también una manera de abstenerse para reflexionar en el Señor mientras no hago aquello, no veo aquello o no leo aquello que es muy favorito para mí. Por ejemplo, si tengo una necesidad grande de oración y quiero que haya un momento importante en mi vida en la cual en vez de verlo, yo quiero estar orando y que mi Señor reciba toda esa oración, puede ser frente a un partido muy importante de mi equipo favorito. El domingo pasado, por ejemplo, en este país disfrutamos de el Super Bowl, la final de fútbol americano, el partido más importante de todo el año de este deporte. Bueno, alguien podría haberlo usado como un motivo de abstenerse para ponerse a orar por algo muy especial y específico durante la hora y media, 2 horas que duró ese encuentro. ¿Podría haberlo visto después? Por supuesto. Pero ya hizo lo que tenía en mente. Y entonces, mientras todos los demás estábamos esperando el minuto en que dieran la primera patada, ese ovoide, y se iniciara ese juego, esa persona, en vez de estar ahí disfrutando de ese momento, estaba en su cuarto, estaba en su lugar de intimidad y allí estaba orando. Así es que eso es lo que significa esto. No significa que pongamos caras de héroes, que nos despeinemos, nos pongamos cara de que llevamos 5 días sin comer. No, la idea es que te establezcamos una comunicación y una disciplina con el Señor. Así que, y no se olvide que para los que practican el ayuno, practicamos el ayuno, cuando lo hacemos por periodos muy extensos, también es contraproducente. ¿Por qué? Porque podemos ayunar con alimentos y líquido, pero cuidado con lo del líquido porque con el cuerpo podemos subsistir muchos días sin comer, pero con agua no. Así que podemos practicar el ayuno de alimentos, pero tengan cuidado con el ayuno de líquidos. En el caso de personas que tienen problemas de azúcar y que tienen que comer poco cada ciertas horas, pues tampoco extiendan su ayuno a 12 horas o todo un día completo, porque eso puede traer consecuencias nefastas para la persona. La cosa aquí es que no es que perdamos la salud ni la vida, sino que tomemos un tiempo de recogimiento delante del Señor usando uno de estos métodos. Tampoco el ayuno debe ser tomado como una herramienta de dieta. Es decir, cualquiera que deja de comer y que con la excusa de que va a orar lo que quiere hacer es bajar de peso, pues está haciendo trampas. Se está haciendo trampas a sí mismo, le está haciendo trampas a Dios, le está haciendo trampas a todo el mundo.
Ese no es el sentido del ayuno. No es para perder peso. El ayuno no es para perder peso. Si todos pueden ayunar, pero algunos pudieran no estar en condiciones, como ya lo dije, los diabéticos, los que tienen falta de proteína, etcétera, no deben hacerlo sin la consulta adecuada. Todos podemos abstenernos de algo y reservar ese tiempo para orar. No tienen que ser 24 horas ni 5 días sin comer. No, lo que usted encuentre de valor para que usted se acuerde a orar al Señor, eso es más que suficiente. Tampoco el ayuno sirve para torcerle la mano al Señor a que nos dé lo que estamos pidiendo. Si usted está pidiendo algo ya por mucho tiempo, dice, voy a ayunar a ver si el Señor me da ese carro que necesito de 4 puertas y eléctrico y que funciona solo y todo eso demás. No, ahí se está usted también queriendo torcerle el brazo al Señor y eso al Señor tampoco le gusta. El ayuno es para hacerse de un espíritu de humildad y una actitud gozosa de servicio al Señor. Jesús nos advirtió que no hiciéramos ostentación de nuestro ayuno. Y aquí está otra vez ese pasaje que acabo de leerles de Mateo 6:16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que la que ya recibieron. Pero tú cuando ayunes, peínate, dice esta versión clarito, lávate la cara, también lo dice clarito, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así que no debemos permitir que la disciplina espiritual se convierta en un orgullo espiritual. Es bueno arrepentirnos de toda actividad pecaminosa, pero eso es algo que los cristianos debemos hacer todos los días y para lo cual no tenemos que esperar ni una cuaresma ni un miércoles específicamente. Eso debemos hacerlo cada día en nuestra íntima oración con Dios, al iniciar el día o al terminar cada día. No se olvide que todos estamos pecando aun cuando ya hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo. No hay eso de que de repente llegamos a tal nivel de santidad que ya no es necesario confesar nuestros pecados. Todos estamos pecando, porque todavía, aunque hemos aceptado al Señor y el Señor está transformando nuestras vidas, este es un proceso constante que no termine sino hasta cuando estemos ya en la presencia del Señor. Así que cualquier santito que escuchemos por ahí que ya dice, no, yo no necesito orar por eso, pues está transgrediendo la enseñanza de la Escritura. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Este es un proceso continuo que no terminará sino cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso el Señor nos deja esta preciosa promesa de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué lo dice eso para todos? Bueno, lo dice para todos porque todos lo necesitamos. Así es que tome en cuenta eso. Y aquí es bueno recordar también que no hay ningún rito, ni crucecita en la frente, ni cenicita en la frente, ni collar, ni brazalete, ni ropa, ni disfraz, ni un sombrero, ni zapatos especiales. No hay nada ritual que pueda hacer que el corazón de una persona esté bien con Dios. ¿Qué es lo único que puede hacer que un hombre esté bien con Dios? Es Cristo en su corazón. Eso es lo único. Así que si usted decide tener o participar del miércoles de ceniza, pues que el Señor lo bendiga, siempre y cuando lo haga correctamente. Si usted decide tener una
un retiro espiritual de 40 días en esta cuaresma y dedicar cada día a unos minutos a orar y a arrepentirse y a buscar la voluntad del Señor, que el Señor le llene de su gracia y de su amor. Pero no piense que haciendo un rito, haciendo esto mecánicamente, haciendo esto cada año, va a ganar puntos delante del Señor. No, no va a ganar nada. ¿Cuándo gana usted? Cuando usted recibe a Cristo y lo hace el Señor de su vida. Y cuando trata por todos los medios de darle honor y gloria con cada gesto, con cada pensamiento, con cada manera de reaccionar en cada situación. Con eso usted honra al Señor. Entonces, viene nuestra querida hermana entonces y pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Debemos los cristianos celebrar el miércoles de ceniza? Esa fue la pregunta del domingo, esa fue la pregunta ahora al iniciar, y la respuesta es esta. Recordemos que la Biblia en ninguna parte ordena o condena explícitamente tal práctica. Dado lo anterior, los cristianos somos libres de decidir en oración si observamos o no el miércoles de ceniza. Como iglesia, en nuestro caso, la Iglesia Bautista El Camino, el pastor por los últimos 15 años ha enseñado distintos aspectos de esta celebración y en todos los casos todos estamos conformes y entendemos el significado de esta celebración. No hemos decidido en ningún momento tener la práctica de venir al templo, tener aquí ceniza y que cada uno se ensucie su frente con una marca, con una cruz o con lo que ustedes quieran. Yo haría lo correspondiente a mí mismo, si así fuera. Pero nunca nadie lo ha propuesto, nunca nadie lo ha exigido o lo ha pedido. Así que si en lo privado cualquiera de ustedes quiere hacerlo, Dios les va a bendecir. Pero si decide no hacerlo, ya contamos con la bendición del Señor a través de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, si un cristiano decide guardar el miércoles de ceniza o los 40 días de recogimiento y reflexión del sacrificio de Cristo en la cruz, es importante hacerlo bajo una perspectiva bíblica y no ritual. O sea, que no hagamos cosas de manera mecánica, ni aun que digamos el Padre Nuestro de manera mecánica. Porque decimos el Padre Nuestro aquí en la iglesia muchas veces. Aún a veces iniciamos nuestra oración diciendo el Padre Nuestro. Y todos de memoria lo repetimos, pero no lo hacemos en cada ocasión, ni cada domingo, ni a cada rato, para que no se transforme en algo mecánico, sino en lo que es un ejemplo, un esquema, un orden que el Señor Jesús sugirió para nuestra oración. Ahora, si usted todavía no se sabe ese orden, pues revise los versículos. Siempre hay que empezar con adoración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después hemos de llamar siempre a que el Señor vuelva pronto. Lo anhelamos. La segunda venida del Señor, gratitud por los alimentos y por todo lo que necesitamos. Y se fija que va un orden natural y después la intercesión por otros. No solamente para mí, yo necesito el pan, yo necesito la ropa, yo necesito descanso, yo necesito dinero, yo necesito todo eso, pero también lo pido para el prójimo, lo pido para un familiar, lo pido para mi hermano de la iglesia, lo pido para todos nosotros. Y ahí están los 4 pasos. Así que no se olviden, el Padre Nuestro está ahí también para que no lo hagamos de manera mecánica o ritualmente, sino lo hagamos, como dice la palabra también, en espíritu y en verdad. Que esto nos ayude a todos para que disfrutemos de este miércoles de ceniza, con ceniza o sin ceniza, y que especialmente los próximos 40 días que el Señor esté gobernando nuestros pensamientos y nuestros corazones en todo. Y estemos reflexionando de lo maravilloso que esperamos cada Semana Santa al celebrar la resurrección de entre los muertos
de nuestro Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a orar para despedirnos y tener la bendición del Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra una vez más y por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Que siempre podamos ser fieles en discernir tu voluntad y después al poner en práctica lo que entendemos de lo que tú quieres que hagamos. Señor, bendícenos en este día, bendícenos cada día de nuestra vida y gracias por todo lo que nos das. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada persona y con todos aquellos que están en nuestro corazón. Lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo domingo.